Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tal vez ya algunos más encontraron ya Apocalipsis 2:7. Por favor, no busque Apocalipsis al principio de la Biblia, está al final, al final. Tal vez algunos ya encontraron, entonces, bueno, vamos ahora a leer con un poquito más de fuerza Apocalipsis 2:7, 2 y 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, amén. Gracias al Señor por su santa palabra. Amén. Vamos a ver un poco más de un tema que yo ya había comenzado hace 15 días, este tema, al que venciere. Por eso hemos leído ahorita Apocalipsis 2:7, que es justamente el primero de los versículos que son las promesas al que venciere. Ahora, hermanos, nosotros siempre tenemos de pronto la costumbre de proclamar de que Jesús venció, y eso es correcto, Jesús venció, y que Él venció por nosotros, Él venció por nosotros, es la verdad. Él venció la muerte, Él venció al pecado, Él venció al diablo, y entonces Él lo hizo, hermanos, por cada uno de nosotros. Él venció. Nos ha dado la victoria para que nosotros pudiésemos tener una vida nueva, tener abundante bendición en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, hermanos, si bien es cierto que el Señor Jesús ya venció por nosotros, pero nosotros también tenemos que vencer. Nosotros también tenemos que enfrentar batallas y tenemos que salir bien en esas batallas. Nosotros tenemos que vencer. No es solamente el asunto de que, amén, Señor, yo creo que tú ya venciste, Señor, y tú me has dado la victoria, Amén, eso es la verdad, que Jesús ya venció y que Él nos ha dado la victoria. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que vencer. Tenemos batallas, tenemos tentaciones, tenemos pruebas, aflicciones, cosas que el mundo seduce, atrae. En todas esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que vencer. Somos también llamados a vencer, así como Jesús venció por nosotros, también nosotros somos llamados a vencer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, espero, hermanos, que podamos aprovechar este tiempo para aprender lo que el Señor nos enseña en esta parte de las Escrituras. En esta parte, en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, vemos que el Señor se dirige a varias iglesias. Aquí se dirige a 7 iglesias, que el número 7 significa totalidad, la plenitud, o sea, lo completo. Es decir, que a través de estas 7 iglesias Dios se dirige a todas las iglesias del mundo, en todos los tiempos, en todas las situaciones que se pueden presentar. Entonces, el Señor Jesús se presenta de una manera diferente a cada una de las iglesias, según la necesidad de la iglesia. La primera cosa entonces es que el Señor Jesús se presenta a sí mismo. Segundo es que da un reconocimiento. Hay algunas que otra iglesia que no recibió reconocimiento porque no había que reconocer nada bueno en esa iglesia. También hay una parte que el Señor presenta un reclamo. Después de eso, una advertencia y al final la promesa al que vence. Vamos a comenzar viendo, quisiera revisar rápidamente las iglesias que ya habíamos visto
en la otra ocasión y avanzar un poco más. Entonces, vamos a revisar rápidamente acerca de la iglesia de Éfeso. Aquí el Señor Jesús se presenta, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, que es el Señor Jesús el que se presenta de esa manera a la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora, el ángel y también las estrellas se refieren a tanto al líder, al pastor, pero también se refieren al ministerio, o sea, a los que están sirviendo al Señor en la iglesia. Ahora, hermanos, aquí está hablando el Señor como el que tiene en sus manos, en su diestra, a los líderes de la iglesia, a los pastores, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, que el Señor anda en medio de las iglesias. Qué bueno, ¿verdad? Que Él se pasee, que Él pueda moverse en medio de la iglesia, en medio de las iglesias en general. Eso es la bendición, porque somos su iglesia y el Señor ha prometido estar en medio de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Él no está aquí como un capataz, ¿cierto? No está aquí como un capataz a ver a quién le cae primero con el palo. No, Él está aquí para entregarnos su amor, su perdón, su consolación. Cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón humilde, rendido, Él nunca nos cerrará las puertas, Él nos va a recibir. Entonces Él está paseándose en medio de las iglesias, en medio de esta iglesia. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús está aquí? Amén. El Señor Jesús está aquí porque Él prometió: donde que están 2 o más reunidos en su nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Amén. Él está en medio de nosotros, pero también, hermanos, está en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando le alabamos con todo el corazón, el Señor se manifiesta, el Señor se pasea en medio de nosotros. Como vemos aquí, dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y Él dice esto. Entonces aquí viene la carta a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, esta iglesia era una iglesia admirable, porque podemos ver, era una iglesia que había trabajado arduamente, una iglesia santa, tenía discernimiento para detectar a los engañadores. Dice: no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y bueno, y dice: y has sufrido. Bueno, entonces era una iglesia sufrida, pero una iglesia paciente y no había desmayado. Qué bendición conocer una iglesia paciente, perseverante, y que no había desmayado, que no había decaído, pero había algo en contra. Pero dice, aquí viene el reclamo, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjese, pareciera una contradicción, que no había desmayado, pero había dejado el primer amor. Y es que es así, porque uno puede de pronto estar en la iglesia por alguna responsabilidad y ser fiel a esa responsabilidad. Puede estar en la iglesia, su cuerpo en la iglesia, pero su corazón enfriándose, su corazón apagándose, como endureciéndose. Entonces puede suceder eso, hermanos, que puede haber tantas cualidades, puede ser de una apariencia tan fiel y tan dedicada y tan servicial al Señor, pero, hermanos, puede estar apagando su amor al Señor, puede estar endureciéndose el corazón, puede estar enfriándose. Tal vez hace las cosas, ya no hace con el mismo fuego, empeño, compromiso, amor para el Señor. Entonces eso es dejar
apagar el primer amor. Entonces ya no le sirve con la misma intensidad, ya no le ama con la misma intensidad, ya pierde la fidelidad, ya es más fácil ser infiel que fiel, ya es más fácil ser una persona que falta a que está presente. Y el Señor le da una advertencia. Entonces viene la tercera parte, o la cuarta parte, perdón, la advertencia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, fíjese que el Señor le llama a esta iglesia a arrepentirse. El Señor está llamándole a esta iglesia que pareciera tan admirable, pero le está llamando a arrepentirse por haberse enfriado, por haber apagado su primer amor. Y entonces él le llama a este arrepentimiento para que le vuelva a servir con el amor del principio. Y también hay esta advertencia de que si no lo hace va a perder, dice, yo quitaré el candelero de tu lugar. Y el candelero habíamos dicho que es la iglesia. Y entonces el Señor está diciendo, vas a perder tu ministerio. Entonces no es el asunto que pronto uno nomás que no hay problema, porque nadie ve que uno se apaga si está en la iglesia. Nadie ve el corazón, solo Dios ve el corazón. Y Él sabe lo que está pasando dentro de nuestros corazones. Entonces, hermanos, esta era la advertencia, pero también el Señor le da otro reconocimiento. En el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, fíjese que el Señor siempre está dispuesto a reconocer las cosas buenas que hace la iglesia. Y bueno, nosotros debemos aprender de esto, debemos aprender a reconocer las cosas buenas de, por ejemplo, el esposo, de la esposa, viceversa. Los hermanos podemos reconocer de pronto del líder, y debemos aprender de Jesús cómo Él no se pierde una para reconocer, porque ya le reconoció, recuerden las cosas que habíamos dicho, pero también este otro reconocimiento. ¿Y qué era lo que él estaba reconociendo? Dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Estas obras de los nicolaitas eran que viene de ese nombre Nicolás, y esto significa conquistador del pueblo. Era que que de pronto se podía tener una estructura humana, pero eso era lo que dice que aborrecía esta iglesia, esas estructuras humanas de que de pronto ya hay jerarquías dentro de la iglesia. Primero, por ejemplo, por decir así, primero el servidor, el servidor está más bajo, más arribita está el líder de tal cosa, más arribita está el líder de tal cosa, más arriba está el líder de la célula, y más arriba el líder principal, y más arriba el pastor. Entonces se vuelve una estructura bien complicada. Tal vez no se le ve tan complicada, pero hermanos, y eso es una estructura humana, y que no debe haber en la iglesia. En la iglesia hay organización, hay líderes principales, hay otros líderes de célula, pero hermanos, es para organizar la iglesia, no es una estructura jerárquica. Nadie es más importante aquí. El único que es más importante aquí se llama, ¿quién se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Diga en voz clara. ¿Quién es el único más importante? Jesús. Y también hay otro que es importante. Mira a la persona que está a su lado, dígale, tú eres más importante que yo. Amén. Somos los demás son más importantes que uno mismo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces
a veces como que nos molesta un poco esto de considerar importante a la otra persona, más importante que nosotros. Bueno, y esto era lo que aborrecían los de la iglesia de Éfeso, eran las obras de los nicolaitas, que dice el Señor, las cuales yo también aborrezco. Y bueno, entonces, hermanos, pero hay aquí una promesa, y esto es lo que estamos enfocándonos, la promesa al que vence. ¿Qué es lo que tiene que vencer, hermanos? Estas situaciones que habían sido causa del reclamo del Señor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, al que vence esto, cuando puede superar la frialdad, cuando puede superar la apatía, el ir enfriándose y puede la persona, usted o yo, puede comprometerse más con Dios, rendirse a Dios, a pesar de someter su alma, someter su cuerpo al Espíritu Santo. Y hermanos, entonces una promesa al que vence, dice al que venciere, primero dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, si es que nosotros nos ponemos a investigar qué es el árbol de la vida, podríamos ir a Génesis el capítulo 2, el versículo 9, que en la creación había, en el huerto del Edén había un árbol de la vida, el árbol de la vida, que Dios puso ahí en el huerto. Ahora en Apocalipsis 22:1 también en la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida. En Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, si nosotros podemos ver aquí que nos enseña la palabra que dice que salía un río del trono de Dios, salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí está el trono de Dios y el trono del Cordero. Está Jesús al lado de Dios. Entonces el árbol de vida no es Jesús, sino es otra cosa. ¿Qué cosa es? De lo que podríamos entender, hermanos, es toda bendición que puede venir de la presencia de Dios, toda bendición, porque dice, fíjese que estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Diga gloria a Dios. Hay bendición para cada día del año. Hay bendición para cada mes del año, porque hay, como dice aquí, produce 12 frutos dando cada mes su fruto. Gloria a Dios. No hay día, no hay mes que no haya bendición de Dios. Amén. No hay día ni noche que el Señor no quiera bendecir. La bendición de Dios es abundante y completa. Gloria a Dios. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Al que venciere, Dios le va a bendecir abundantemente, hermano, todos los días del año. Gloria a Dios. No se va a quedar sin el recurso más maravilloso del cuidado de Dios, la protección de Dios, la salud de Dios, la bendición de Dios a su vida, a su familia. Entonces, podemos ver aquí la promesa al que vence. ¿Cuántos quieren vencer? Amén. Ya sabemos, hermanos, que no podemos dejarnos ganar de la frialdad, de la apatía, del cansancio, de pronto del desánimo, no, sino, hermanos, vencer todo eso en el nombre de Jesús. El que se deja vencer, ¿cómo va a tener bendición? La persona que se deja vencer, que permite en su vida
la decadencia espiritual, va cayendo, va enfriándose, va apagando su corazón para Dios. Y es más fácil pecar que orar. Es más fácil mezclarse en el mundo, hermano, que dedicarse a buscar al Señor, que comprometerse más con Dios. Entonces ahí está cayendo. Y el que se deja vencer, hermanos, no va a recibir la bendición de Dios. En cambio, el que vence, dice aquí la palabra, le daré a comer del árbol de la vida. Gloria a Dios. Vamos a comer de la bendición de Dios, de la provisión de Dios. Si tiene necesidad de salud, Dios le va a dar salud. Si tiene necesidades económicas, Dios le va a bendecir. Si tiene una necesidad en la familia, Dios le va a bendecir. Porque es el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vamos al mensaje de la iglesia de la Esmirna. Es la segunda iglesia que está hablando. Y entonces aquí el Señor Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Ahora, hermanos, ¿por qué se presenta así el Señor? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Era porque la iglesia de la Esmirna era una iglesia que pasaba persecución y muerte. Pero Jesús dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice Jesús. Entonces, la presentación de Jesús fue esa, ¿sí? Ahora, el reconocimiento. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ya? Entonces vemos el reconocimiento de Jesús a esta iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, sabía Jesús que estaba en tribulación. ¿Cuántos saben que Jesús sabe nuestras tribulaciones? Amén. Él conoce todo lo que nos pasa a nuestra vida. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No era una iglesia que era una iglesia súper, como decir, pudiente, que tenían todos los recursos. No, era una iglesia pobre. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, hermanos, los judíos que se refiere aquí no son cristianos. Los judíos eran judíos. Judíos guardaban la ley, pero en cambio los cristianos guardamos la fe en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, los judíos muchas veces se volvieron idólatras. Pero algo bueno tenían los judíos, por lo menos eran monoteístas, o sea, adoraban a un solo Dios, al menos en algunos tiempos, pero muchas veces también se hacían politeístas igual que los que les rodeaban, que las naciones de alrededor. Entonces eran idólatras paganos. Pero hermanos, dice aquí la palabra, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, esos judíos ni siquiera eran buenos judíos, sino eran sinagoga de Satanás. Eran adoradores del diablo. Habían abierto las puertas a la idolatría, al paganismo, como muchas veces ya lo habían hecho, y habían servido a Satanás. El que adora ídolos, hermanos, también adora a Satanás, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Por si acaso acérquese atrás de algún ídolo y le va a mirar ahí a un demonio. Eso es lo que dice Primera de Corintios el capítulo 10, que cuando servimos a los ídolos, servimos a los demonios. Los cristianos no hacemos eso. Las personas que comen de lo que se ofrece a los ídolos, comen
de lo que se ofrece a los demonios. Así que no participe de cualquier comida que le brinden por ahí que fue ofrecida a algún ídolo, porque estaría participando también de los demonios. Entonces, hermanos, a la iglesia de Esmirna está diciendo que le reconoce las obras, la tribulación, la pobreza. Le dice, pero tú eres rico. Pero también le dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ese es el reconocimiento. Ahora, el reclamo para esta iglesia no hay. Era una iglesia que Jesús no tenía nada que reclamarle. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, no tenía nada que confrontarle a esta iglesia. Ahora, pero le da una advertencia. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, mas para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, aquí hay la advertencia de que van a sufrir persecución, como ya lo habían estado pasando, y iban a padecer, y algunos iban a ser echados en la cárcel para ser probados y pasar una tribulación de 10 días. ¿Y qué es lo que le dice? Sé fiel hasta la muerte. A veces, hermanos, cuando nos viene alguna tribulación, alguna aflicción, hermanos, nosotros de pronto nos desanimamos, estamos ya cansados de estar en algún problema, y entonces de pronto hay personas que le culpan a Dios. Señor, yo más lo que te sigo, más lo que voy a la iglesia, y todo esto me pasa. Y hermanos, entonces no son fieles, no pueden aguantar nada. Como que vienen a la iglesia y le dicen, Señor, yo vengo a la iglesia para que me des una vida sin problemas, una vida con plata, una vida en la que yo sea el rey y los demás súbditos que no me hagan ningún problema, que yo sea un personaje importante. Piensan que el Señor le va a dar todos los, no solamente las visiones, sino las ambiciones. No buscamos la visión, sino la ambición. Y hermanos, entonces, eso no puede ser, ¿verdad? Aquí la iglesia tenía que pasar tribulación, y el llamado es, hermanos, en medio de todo esto, en medio de tribulación, aflicción, de pronto si está enfrentando alguna situación de enfermedad, dice aquí la palabra, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces somos llamados a ser fieles en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación difícil, llamados a ser fieles. Aunque de pronto puede ser un riesgo de muerte, ahí hay que ser fiel. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y la palabra Esmirna viene de mirra, que significa sacrificio o sufrimiento. Era una esencia amarga de un árbol espinoso, y entonces esa esencia amarga representa sacrificio o sufrimiento. Ahora, hermanos, entonces recuerde que no hay ningún reclamo para esta iglesia, pero había una advertencia. Era la advertencia de persecución, de pronto ir a la cárcel, ser probados por 10 días. Tal vez alguno dice, solo 10 días. Bueno, puede ser que no aguanta ni un día, y tal vez ya está quejándose. Y ahí en medio dices, en medio de eso, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, en esto, hermanos, debemos ver la promesa al que vence. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si nosotros vencemos en medio de dificultades, de tribulaciones, si nosotros vencemos, hermanos, si es que hay persecución, entonces
si seguimos adelante, si seguimos fieles, Dios nos va a dar, dice esta promesa: el que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. Eso, hermanos, es que una persona podría, estando en la iglesia y en medio de algún problema, se desanima y se va. Dice: no, yo pensaba que la iglesia era para pasar bien. Yo pensaba que, y ahí me he metido en problemas, ya tengo personas que no me ven bien porque piensan que yo estoy yendo a la iglesia. No, ya no. Entonces, hermanos, las personas que no aguantan nada, las personas que se quejan de todo, las personas que no se someten ni se humillan delante de Dios en medio de algún problema, sino que siempre están quejándose, reclamando a uno, a otro y reclamándole a Dios. Y hermanos, estas personas van a sufrir daño de la muerte segunda. El hecho de estar en la iglesia no le garantiza, hermanos, el derecho de ir al cielo. Porque si fuera que venimos a la iglesia y tuviéramos por venir a la iglesia el derecho de ir al cielo, estas sillas se fueran al cielo primero, hermano. Porque pasan todos los días en la iglesia, las sillas. Pero mira, hermanos, entonces nosotros tenemos que vencer. ¿Cómo? Hermanos, siendo fieles, como el Señor le llama a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Diga conmigo: debo ser fiel hasta la muerte. Amén. Pero llueve, ya no viene, ¿será fiel hasta la muerte? Tiene un problemita en la familia y ya está tirando la toalla, tirando las puertas, tirando las cosas. ¿Será que es fiel hasta la muerte? No. Hermanos, necesitamos ser fieles hasta la muerte, rendidos al Señor. ¿Ya? Entonces, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, que es la condenación prácticamente. La condenación final, la muerte segunda. Vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta es la tercera iglesia. El Señor Jesucristo se presenta: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Ya? Entonces el Señor se presenta de esta manera. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? ¿Quién? Digan conmigo todos, porque parece que me ven, pero están en la cocina. ¿Quién tiene la espada aguda de dos filos? Jesús. ¿Y qué es la espada aguda de dos filos? La palabra. Entonces, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ya. Ahora viene el reconocimiento en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La palabra Pérgamo significa altura, elevación, orgullo, popularidad. Es decir que esta ciudad, porque la iglesia estaba en esta ciudad de Pérgamo, era una ciudad orgullosa, era una ciudad popular, importante. Pero, hermanos, dentro de esta ciudad estaba una iglesia. Y el Señor Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, que estás donde está el trono de Satanás. Es decir que esta iglesia, hermanos, estaba en medio de un contexto de gente que adoraba a Satanás. El trono de Satanás, dice que, entonces, hermanos, era el lugar donde que Satanás se manifestaba poderosa y libremente ahí, Satanás. Pero dice aquí, esta iglesia que estaba en medio de eso. En esto tenemos que pensar, hermanos, que
esta iglesia pudo mantener el nombre del Señor, pudo mantener la fe en medio de un contexto de adoración a Satanás. Hermanos, a veces nosotros no podemos resistir nada. Cualquier cosa que nos rodea, ese contexto pecaminoso en el trabajo, en la familia, en el barrio. Y tal vez ese contexto nos influencia y nos atrae. Pero aquí está hablando de esta iglesia que habitaba donde mora Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas. Se refiere a una persona, a un grupo de personas que eran testigos fieles en medio de gente que adoraba ídolos, en medio de estructuras jerárquicas religiosas. Y este lugar era donde mora Satanás. Ahora, hermanos, veamos esta iglesia que en verdad es una iglesia que podríamos nosotros más bien decirle, hay que darle palabras de motivación. Pero también, hermanos, el Señor ve todo. Y el Señor no se guarda nada. Él conoce todas las cosas. Él no nos señala para condenarnos. Si el Señor señala algo es para que nosotros podamos entender y humillarnos delante de Él para podernos levantar, porque el pecado va a llevarle a la ruina, a la miseria, a la destrucción. El reclamo, el capítulo 2 del versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Este era el reclamo del Señor a esta iglesia de Pérgamo. ¿Y qué se trata de la doctrina de Balaam? Tal vez si ya recordamos, Balaam era un profeta, era un hombre que hablaba profecías. Entonces fue contratado por Balac para maldecir a Israel. Y entonces vemos que cuando él se fue para maldecir a Israel, contratado por Balac, el rey de Moab, él no pudo maldecir a Israel, sino más bien bendiciones le salió de la boca, porque al que Dios bendice, nadie lo maldice. Entonces no pudo maldecir, y como no pudo maldecir, el rey le echó, dijo, no me sirves, no me has ayudado en lo que yo te pedí, fuera de aquí. Entonces se fue sin las riquezas que le había ofrecido, pero le dio una terrible idea, tal vez puedo decir una tremenda idea. Y esta idea, hermanos, era enviar mujeres de los descendientes, o sea, del pueblo de Balac, o sea, moabitas, mujeres moabitas, iban a ir allá a Israel y entonces prestarse a los hombres de Israel y también invitarles a adorar a sus ídolos. Fácil el trabajo que tenían que hacer estas mujeres. Y hermanos, y esa fue la causa de la destrucción de Israel. En Números 25:1 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fíjese cómo hizo Balaam para que Dios se vuelva en contra de Israel. Prácticamente le
le entregó la tentación en sus manos. Y entonces la gente cayó en el pecado de fornicar y prevaricaron contra Dios, es decir, que faltaron al pacto. En Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahora la advertencia es: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y entonces, mis hermanos, la palabra es arrepiéntete. Arrepiéntete de todo esto, de haber cedido a las tentaciones sexuales, porque ese era el pecado de Balaam, que le hizo pecar a Israel. Entonces, y esto era lo que guardaba esta iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que retenía la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y entonces el llamado es a vencer. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora la promesa al que vence. Miremos, hermanos, qué es las tentaciones sexuales, las proposiciones, las facilidades que puede presentar el diablo o algún enemigo de la fe, aunque venga con nombre religioso, pero viene así como Balaam, que era aparentemente un profeta. Entonces, hermanos, vemos que le hizo caer a Israel. Ahora, al que vence, dice: le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí hay tres cosas. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Hay una comida que es escondida, secreta, así como a veces la abuelita tiene algo guardadito ahí para darle a su nieto preferido. Entonces ahí escondidito, y le da cuando está solo. Entonces ahí tiene el Señor un maná escondido, hermano, para darles a los que vencen. Aquí no es particular para alguien especial, sino es para el que vence. Le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca, y ahí escrito un nombre nuevo. Habíamos hablado que la piedrecita blanca es como una señal de un pacto entre amigos que tienen mucha confianza entre sí. Entonces cada uno le da una piedrecita al otro y le pone el nombre. Le pone el nombre ahí y le da la piedra. Y el otro hace igual, le da la piedra. Es una señal de un pacto de confianza del uno con el otro. El Señor Jesús quiere tener ese pacto de confianza con nosotros. Dice: le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca, hermanos, es asegurar la amistad entre uno y otro. Vamos a ver el mensaje a Tiatira. Dice aquí en el versículo 18 del capítulo 2: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor Jesús se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios que tiene los ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Los ojos de fuego representan que nada impuro puede presentarse delante de Él. El bronce bruñido representa que Dios es justo. Ahora, hermanos, hay un reconocimiento a la iglesia de Tiatira. Dice: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire cómo esta iglesia había progresado espiritualmente
había progresado en sus obras. Yo conozco tus obras y amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. A veces nosotros, en vez de prosperar en nuestro servicio al Señor, vamos menguando. Muchas veces somos más comprometidos, más fructíferos, más almas, ganamos más almas, predicamos más la palabra al principio, pero después, en vez de crecer, decaemos. Pero ¿qué es lo que había hecho esta iglesia? Tus obras postreras son más que las primeras. Había guardado esa característica de servirle al Señor, pero ya había prosperado. Hay cómo prosperar, hermanos. Tal vez de pronto la función puede ser un poco diferente, pero hay cómo prosperar y ir adelante en la obra del Señor. Gloria a Dios. Entonces ese es el reconocimiento a esta iglesia. Ahora dice el reclamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjese, esta iglesia, que era una iglesia servicial, una iglesia de amor y de fe y de paciencia, y había prosperado, había mejorado en sus obras, pero tenía algo en contra. Ay, Dios mío, a veces hay algo detrás, hay algo que de pronto nos puede estar afectando. El mundo, el pecado, el diablo, las garras del enemigo pueden estar clavándose. Y hermanos, ¿qué tenía esta iglesia? Toleraba a esa mujer Jezabel. Ahora Jezabel ya murió hace, qué sé, tal vez unos 600 años antes. Jezabel, que era la mujer de Acab. Pero esta mujer simboliza, hermanos, una mujer que enseña y seduce a fornicar, a ir a los ídolos, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces justo eso es lo que dice aquí el Señor. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ese era el reclamo a esta iglesia tan consagrada y servicial y que había prosperado. Pero había este reclamo, hermanos. Al Señor pues no se le puede engañar. El Señor conoce todo, y esto es una situación que hay que cambiar. Uno mismo tiene que entender de que son situaciones que no se puede, Dios no va a tolerar, y uno tampoco tiene que tolerar en su propia vida. Entonces vemos, hermanos, que aquí esta mujer que se decía profetiza había enseñado y seducido a los siervos, a los líderes, a los pastores, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese espíritu inmundo, hermanos, que de pronto se mueve a veces en las iglesias, inclusive a veces en líderes, y es fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por un lado la fornicación, por otro lado la idolatría. Y ahora está hablando de que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y también dice: yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Eso, hermanos, no le va a traer nada bueno, más bien le va a traer destrucción, aún la destrucción de su propia salud. La arrojo en la cama y a los que con ella adulteran, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
Ahora, hermanos, como vemos, esto se refiere a permitir el pecado sexual de fornicación y también la fornicación espiritual, que es compartir con la idolatría. Amo al Señor, vengo a la iglesia, pero también mis ídolos, no les puedo dejar a mis ídolos. Y hermanos, eso no permite el Señor. La advertencia, dice el versículo 24, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, el llamado era a que retenga la fe, el amor, la fidelidad, la paciencia, la consagración al Señor, que retenga hasta el fin y que no se deje ganar, que pueda mantener con esa actitud de servirle al Señor hasta que Él venga. Hay muchas veces que uno puede de pronto decaer y ya no servirle con esa misma intensidad y compromiso. Pero hermanos, esta es la promesa al que venciere. Miremos, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Hermanos, entonces, al que venciere, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor Jesús va a venir y va a tener autoridad sobre las naciones y va a regirles con vara de hierro. Hay cosas que no se pueden dirigir, hermanos, en este mundo, al menos en este contexto de cosas, no se pueden dirigir si no se pone mano de hierro. Hermanos, entonces aquí el Señor está hablando, dice que vendrá, yo le daré, dice, autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Esta es la promesa al que vence, hermanos. Entonces, cuando venga el Señor, vamos con Él a reinar sobre las naciones y Él reinará con vara de hierro y nosotros también colaboraremos en ese reinado. Eso está escrito también en el Salmo 2, 8 y 9. Vamos a ver el mensaje a Sardis. Vamos a ver el mensaje a Sardis, que es la iglesia número 5. El Señor Jesucristo se presenta, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios es la plenitud del Espíritu de Dios en Él, en Jesús. Jesús tenía la plenitud del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino sobre Él y Él comenzó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y también las 7 estrellas. Dijimos al principio, las 7 estrellas son los 7 pastores, líderes de las iglesias. Y dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, hermanos, fijémonos que aquí no hay ningún reconocimiento. Esta es la iglesia de Sardis. No hay ningún reconocimiento. No le está diciendo, tú has sido tal cosa. No le está diciendo nada. No hay reconocimiento. Y hermanos, era iglesia y no había nada de reconocerle como bueno. Nada. ¿Qué será si nosotros estamos delante del Señor? ¿Seremos igual que Sardis? No, no podemos ser igual que Sardis. No hay reconocimientos para esta iglesia. Pero hubo un reclamo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow, hacían obras, hacían cosas, pero no había nada bien, nada bueno, nada perfecto delante de Dios, nada justo, nada puro, nada íntegro delante de los ojos de Dios. Hacían cosas, eran de la iglesia. Y hermanos, aunque esta parte que dice la palabra, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, tenía un título, era iglesia, gozaba de pronto de importancia, pero en ella posiblemente se habría desarrollado el orgullo, se enamoró de la popularidad y la comunión con Dios se había destruido. Se había borrado la línea de separación mundo y corazón a Dios. O sea, si ya no había un corazón para Dios, si no había mundo, religiosidad, nada más. Aunque tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. Y la advertencia es: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor va a venir como ladrón, va a venir por segunda vez en un momento que no sabemos. El ladrón no está diciendo: vea, Señor, voy a ir a las 2 de la mañana. No le está diciendo eso porque si usted recibe esa llamada, usted no se queda así solo. Tal vez a esa hora llama a la policía, al ejército, entonces, bueno, y entonces se va a alistar, no va a esperar si es que el ladrón hiciera una advertencia, pero el ladrón no viene con advertencias. Y el Señor Jesús está tomando esa similitud para decir que Él vendrá sin avisar. Hermanos, el Señor Jesús vendrá el día y la hora que no sabemos. Él vendrá sin avisar. Él no va a decir: aló, por favor, arreglen la vida, arréglense todas las situaciones malas que tienen, porque después de 3 días voy. No, el Señor no va a advertir nada. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí la palabra, la advertencia? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea, acuérdate. Primero hay que recordar, si uno estuviese en esas situaciones, ya muriéndose espiritualmente, teniendo nombre de cristiano y muriéndose en la fe. En realidad, Él dice aquí: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Hermanos, nosotros tenemos que estar cuidando nuestro corazón para Dios. No podemos esperar que el día nos llegue y nos sorprenda como ladrón. Y ahí estar en sustos: ay, Señor, ya no pude anticiparme, no pude consagrarme. Y hermanos, y el Señor ya vino por su pueblo, ya se llevó a su pueblo, y ese rato va a ser el rato del susto. Señor, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ya no hay tiempo, ya se cerraron las puertas. Y hermanos, entonces a nosotros debemos estar apercibidos y guardar lo que el Señor nos ha dado, guardar lo que el Señor nos ha dado. No podemos perder lo que el Señor nos ha dado. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Entonces el Señor va a sorprender a muchas personas, hermanos. Y aún el apóstol Pablo también está hablando en 1 Tesalonicenses 5:4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Ahora hay un reconocimiento aquí para esta iglesia. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unas pocas personas que no se habían contaminado y hermanos, que no habían perdido su corazón, amor, fe para Dios, habían guardado lo que Dios les había dado. Ahora la promesa es: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces la promesa al que vence, hermanos, la promesa al que vence estas situaciones que estaba pasando la iglesia de Sardis, que eran que no habían guardado y se habían olvidado de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, ellos tenían que vencer. ¿Cómo vencer en esas situaciones? Guardando su corazón, manteniéndose firmes, superando las inclinaciones de la carne, superando los argumentos de nuestra mente, sometiendo, así como David le dice a su alma: alma mía, alaba a Dios. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es como que se viera en el espejo y estuviera viéndose a sí mismo. No te olvides de Dios. No te olvides de los beneficios que Dios te ha dado. Y hermanos, fíjese cómo se exhortaba a sí mismo, se exhortaba a su propia alma. El alma quiere decir mente, sentimientos, voluntad. Levántate, alma mía, no te quedes así. No te puedes apagar, alma mía. No te olvides de Dios. No te olvides de lo que Dios te ha bendecido. No te olvides de lo que Dios te ha dado. Amén, gloria a Dios. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a estar de pie. El que venciere, hermanos, somos llamados a vencer. Como decía al principio, hermanos, el Señor Jesús venció. Y la victoria de Él es nuestra victoria, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte para vencer. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por llamarnos a ser vencedores. Señor Jesús, guárdanos, Señor, de perder nuestro primer amor, de enfriar nuestro corazón. Señor, danos la victoria, Señor amado. Danos la victoria, Señor, también cuando de pronto hay situaciones de tribulación, persecución. Permítenos ser fiel hasta la muerte. Señor, también, Señor, cuando hay estas tentaciones sexuales, permítenos ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Señor, también en las situaciones que habla de fornicar con cosas sacrificadas a los ídolos, lo que hacía esa mujer Jezabel, Señor, ayúdanos a ser vencedores. Señor amado, permite que podamos ser limpios en la mente, en el corazón. Danos, Señor, danos y ayúdanos, Señor, a ser vencedores en medio de estas situaciones. Señor, oramos, Señor amado, para que nos des la bendición de poder guardarnos, Señor, guardar nuestro corazón en medio de todas las circunstancias que nos rodean. A veces hay como que uno quiere enfriarse. Señor, líbranos de eso, Señor. A veces uno como que siente que viene dureza en el corazón, frialdad. Líbranos de eso, Señor, y ayúdanos a ser vencedores en medio de estas situaciones.
que no seamos nombre de cristianos nada más, sino que seamos verdaderamente cristianos. Y no tener como Sardis nombre de que vive, pero estaba muerto. Señor, ayúdanos a ser vencedores y a recibir las promesas a los vencedores, las recompensas a los vencedores. Gracias, Señor Jesús.